Bueno, pues mientras vamos esperando que los demás se conecten, pues mientras me voy a ir presentando yo, porque voy a ser la moderadora el día de hoy. Pues yo soy Carla Motilla, soy psicóloga y pues el día de hoy me va a tocar ser un poco, pues un papel de entrevistador, moderador, tanto con el doctor David Ortiz de Brain Synergy y con el doctor Víctor Trejo, que también va a estar aquí con nosotros el día de hoy, pues contestándonos algunas preguntas y platicándonos un poco sobre este tema de algunas alternativas pues más innovadoras ya en el tratamiento de salud mental. Les voy a ir platicando un poquito. El doctor Víctor Trejo Terreros, él es psiquiatra, él estudió en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que está avalado por la UNAM en la Ciudad de México, y también tiene un curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. También tiene una maestría en dirección de organizaciones de salud y pues es psicoterapeuta cognitivo-conductual y contextual por la UNAM. Actualmente es profesor titular de psicología en la UTLAP de Puebla y pues es miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Y también por otro lado, pues les quiero presentar al doctor David Eduardo Ortiz. Él es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y psiquiatra por el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario. Tiene una maestría en terapia de pareja y familia por el Instituto Regional Familiar IREFAM de Chihuahua y también pues es miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. El doctor David también es miembro activo de la Sociedad de TMS, que es pues una sociedad mundial de terapia magnética transcraneal, y está pues certificado en neuromodulación por estimulación magnética transcraneal por la Sociedad Mexicana y también por la Universidad de Maastricht de Países Bajos. Y pues bueno, sin más preámbulos para prácticamente empezar con lo bueno y lo interesante el día de hoy, pues yo quisiera preguntarles a David y a Víctor, bueno, antes, perdón, les platico un poco cómo va a ser la dinámica para que pues esto pueda ser una charla en donde todos podamos participar. Entonces, al principio les voy a hacer unas preguntas a Víctor y a David para que nos vayan platicando un poquito cuestiones generales y todo el tiempo vamos a estar recibiendo sus preguntas. Si tienen alguna duda y yo veo que la puedo meter en algunas de las preguntas que ya tengo aquí yo escritas, pues la puedo integrar y si no, pues al final vamos a dar unos minutos para que ellos nos puedan contestar las preguntas que ustedes tengan. Entonces, en cualquier momento pueden ir mandando sus preguntas en el chat y las podremos ir revisando por ahí. Ahí Ana Lucía también me va a estar ayudando. Bueno, pues ahora sí entrando en lo bueno, como les decía, pues me gustaría que empezaran Víctor y David platicándonos por qué creen ustedes o por qué surgió este encuentro de tener esta plática, de poder hablar pues de alternativas en salud mental. ¿Qué nos podrían decir de la importancia de esto? Bueno, pues yo creo que primero agradecer tanto a Carla, a Víctor y a Ana la oportunidad de hoy tener este encuentro. O sea, ha sido un esfuerzo que justamente contestando la pregunta nació en Ciudad de México. Justamente nos topamos ahí en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Ahorita hablaremos un poquito de qué se refiere ese concepto. Y Víctor y yo platicábamos, pues, estas anécdotas, este tipo de reuniones son esas reuniones que tenemos los clínicos, algunos investigadores, otros especialistas en materia, y compartimos experiencias y las innovaciones y las novedades que hay en este tipo de temas. Víctor y yo ahí en uno de los descansos nos pusimos a platicar sobre algunas experiencias que hemos tenido y creímos que era importante, pues, empezar a hablar de un tema que es muy relevante. No es raro que nosotros como profesionales de la salud emocional mental nos topemos con casos donde a pesar de llevar un tratamiento adecuado, el paciente teniendo un buen apego, a pesar de que la familia reúne esfuerzos y se hacen esta tarea conjunta, tratantes y familiares y paciente, los resultados no son necesariamente los esperados. Es algo que está reportado a nivel mundial y entonces
A raíz de compartir experiencias, se nos hizo importante empezar a difundir, que es uno de los mensajes importantes de esta reunión anual de la neuromodulación, difundir estas estrategias que nos pueden ahora sí como abrir nuevas oportunidades en los tratamientos de las enfermedades en salud mental que se consideran como resistentes, que también de eso hablaremos más adelante. Entonces, pues Víctor, como siempre, con muy buena disposición, le pareció interesante la posibilidad y se fue gestando poco a poco. Entonces, hoy estamos también agradecerte, Víctor, el tiempo y el espacio, ¿no? No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por que se haga posible este tipo de reuniones y sobre todo transmitir la información lo más fidedigna, lo más actual y sobre todo para aquellas personas en las que a lo mejor lo han escuchado y están dudosas y a lo mejor para aquellas que no han conocido acerca de estos tratamientos. Y efectivamente, en búsqueda nosotros como profesionales de la salud mental de información actual, novedosa, pero más que novedosa, yo creo que me quedaría con más que novedosa la palabra, sería más con lo que es útil y con lo que sí funciona y con lo que nosotros tenemos que trabajar. Y si esto va de la mano con la novedad, creo que tenemos una gama muy amplia para tratar distintos padecimientos que hoy por hoy, como bien lo sabemos, pues nos están absorbiendo de manera muy grande, ¿no? Em, Insisto en ese agradecimiento con ustedes por igual la apertura y esperemos que esta no sea la primera vez, que espero que esto sea todavía de manera más frecuente para llegar a aquellas personas que necesiten y requieran un tratamiento, en este caso, como toca el tema de neuromodulación, pues que tengan acceso, ¿no? Acceso a la información y que cuando tomen una decisión acerca de sus tratamientos, pues no hay mejor decisión que la informada. Claro. Entonces, yo creo que si a través de nosotros, demás profesionales de la salud mental, lo pueden obtener, pues bienvenidos. Como dicen, tienen toda la posibilidad ahí de poner sus preguntas. Al final podemos poner también nuestros correos electrónicos para cualquier información o que se ofrezca, no sin antes señalar también que bueno, ustedes se encuentran en la ciudad de Monterrey, yo me encuentro en la ciudad de Puebla. La pandemia nos enseñó muchas cosas y entre ellas la cercanía y la posibilidad de tener este tipo de encuentros en lugares lejanos uno de otro, ¿no? Claro. De Y acuerdo, fíjate Víctor. que, Error mío no haberlo mencionado. Perdón. sí, Víctor está en Puebla. bueno, pero qué bueno que lo mencionamos. Yo también estoy de acuerdo con Víctor de que esta es una oportunidad para llegar a, digamos, informar algunas cosas que muchas veces se quedan cortas, ¿no? A la hora de hablar del tema, es un tema muy vasto, me refiero a que esto da para mucho, pero hoy espero que sea un buen esfuerzo el que nos reunamos para poder luego, a lo mejor, como dice Víctor, tener una que otra charla a futuro y por qué no, a lo mejor luego, pues, ¿por qué no hacer nuestro programa ahí mensual, ¿no, Víctor? Sí, oigan, y están ahorita hablando de, bueno, porque es importante, sí, esto de las alternativas y pues ambos mencionan esto de, bueno, tener como la información más fidedigna, poderla pues ahora compartir con los demás, pero precisamente como estamos hoy en una charla que es dirigida al público en general, a mí me gustaría que empezáramos a hablar como un poquito de, pues, qué onda con la salud mental y de ahí como que lo fuéramos un poco caminando, ¿no? Hasta todas estas situaciones, porque ya estamos hablando de alternativas, pero ¿qué onda con lo que habitualmente sucede, ¿no? Claro, definitivamente el que estemos reunidos, como bien lo decíamos, tiene que ver con un tema que, pues, antes de pandemia ya se estaba señalando por la Organización Mundial de la Salud como un tema que nos va a terminar rebasando. Hablando particularmente de depresión y ansiedad, que son de los principales motivos de consulta en nuestro quehacer como psiquiatras, ya se proyectaba que para el 2030 la depresión pinta que va a ser una de las principales causas de discapacidad laboral. Esta fuerza laboral que tenemos se va a ver muy afectada y post pandemia estos números se vieron todavía mucho más exponenciados.
No se diga también la tasa de suicidio. Vimos que si bien ya iba a la alza y las metas que se habían puesto por la OPS proyectadas al 2030 se estaban quedando muy cortas. Bueno, post pandemia empezamos a ver una incidencia de mayor casos. Entonces, hablando de estas tres entidades que son algo que nos competen mucho a los trabajadores de la salud mental, definitivamente el panorama es que tenemos que aumentar esfuerzos. Y bueno, creo yo que eso se ve proyectado en nuestra consulta. Definitivamente no es raro. Hoy tenía yo una consulta con una pacientita, como dice Víctor, nos ha tocado ver pacientes a distancia. Pandemia nos enseñó que teníamos que adaptarnos y estas herramientas como los medios de comunicación a través de videollamadas, si bien ya estaban establecidas de años para atrás, ahora se están usando de una manera increíble. Vemos pacientes en otros lados de México, incluso en otros países, mexicanos que están en otros países, es lo que más me toca a mí. Y bueno, lo que iba es que hablaba con una chica en el estado de Chihuahua, donde me decía, esta chica todavía no tiene los 18 años. Y bueno, ahora sí que por reglamento, pues el ideal del psiquiatra general es pues valorar la situación general. Es una paciente con un riesgo alto de suicidio. Entonces me platicaban ella y la mamá que tenían lista de espera los payos psiquiatras allá de 6 a 9 meses para verla en el medio privado. Y en el medio público, pues como suele pasar, estamos rebasados. Entonces esto ya nos habla de un panorama global de lo que nos hemos topado en post pandemia. Y pues yo creo que eso definitivamente es algo que nos topamos mucho en la consulta. No sé cómo te esté tocando ya, Víctor, pero yo creo que después de pandemia nos estamos viendo rebasados en esta situación, ¿no? No, sin duda alguna. Creo que nuevamente, ¿no? La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas y entre ellas la gran oportunidad de voltear a ver de algún modo la salud mental en general. Porque por muchas causas, estigma, el acceso es pobre, información, entre muchas otras cosas más, pues no, es difícil que vayamos al profesional de la salud mental, llámese psicólogo, psiquiatra, ¿no? Porque si ahorita todos los que están presentes aquí les pregunto que tienen que ir al psiquiatra, ¿cuál va a ser el primer pensamiento que les llega a la mente? Estoy seguro que todos van a contestar ni que estuviera loco, ¿no? Ese es el primerito pensamiento que nos llega a la mente cuando nos dicen algo así. Pero pues evidentemente no. Insisto, la pandemia vino a abrir un panorama más amplio de lo que hacemos nosotros en nuestro quehacer profesional. Y ya no sé cómo decirlo, si afortunada o desafortunadamente los servicios están no saturados, lo que le sigue de saturación, porque 6, 9 meses es un ejemplo de lo que pasa en el país y no solo en el país, en el mundo, ¿no? Sabemos que cuando estábamos estudiando la especialidad nos decían una cuarta parte de la población tuvo, tiene o tendrá un padecimiento mental. Eso ya incrementó. Era 28% más o menos. Ahorita estamos en un 34% en la población mundial de que tuvo, tiene o tendrá un padecimiento mental. O sea, no es algo, no es una cifra menor. Y estoy casi seguro que en un futuro esto se puede incrementar. Entonces, el primer paso siempre para tener acceso a un tratamiento va a ser quitarnos ese estigma y quitarnos esas ideas de que el psiquiatra solo sirve para medicar, el psicólogo solo sirve para dar terapia. Pues no es así, o sea, no voy a estudiar cuántos años de mi vida psiquiatría para que nada más llegues y te dé un medicamento. Pues eso es no va por ahí. O sea, tenemos una especialidad muy bonita en el sentido de que es muy humana, una especialidad en la que podemos tener una interacción muy profunda con nuestros pacientes y eso da pauta a que podamos abrir tratamientos. Y hablando específicamente de tratamientos, pues hemos avanzado desde el siglo pasado, siglo XX, denominado el siglo de las neurociencias, por el gran avance que hubo en este siglo. Y este siglo también viene muy fuerte en ese sentido, en las neurociencias, por el avance científico y de tratamientos que ya tenemos en la actualidad y que ahorita vamos a tocar ese punto que, pues, el motivo por el cual estamos aquí. Claro. Sí, de acuerdo. Oigan, y pues ya sí empezamos a hablar de, pues, un poquito más, ya meternos al tema. ¿Qué nos pueden platicar? O sea, a final de cuentas, pues, este 30
8%, antes 20, antes 25% de la población que va a traer un padecimiento en salud mental, pues el paso que lleva es que, bueno, aparte de que tarda muchísimo tiempo en llegar a llegar con el especialista, muchas veces pasa que pues llega con el especialista y a pesar de que se le da un tratamiento, que pues sería un tratamiento de los que convendríamos para la charla del día de hoy como habituales, que pues en psicología sería un tratamiento psicoterapéutico o en psiquiatría dar un fármaco, pues hablamos de tratamientos también resistentes. ¿Qué tanto nos podrían hablar de eso? O sea, ¿qué es un trastorno resistente a tratamiento y qué tanto porcentaje se ve de la población que eso puede llegar a pasar? ¿Qué tan común es? Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en que es algo que está muy descrito a nivel, vamos a decir, internacional. Los médicos solemos crear criterios diagnósticos, guías de tratamientos, guías de diagnóstico, con la finalidad de hablar más o menos el mismo idioma o estandarizar a lo que le llamamos un trastorno de salud mental, llamémosle depresión, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, lo que sea. Intentamos unificar criterios y para eso hay de alguna manera consensos. Cuando hacemos esa tarea, ahora sí le ponemos nombre a las cosas. Y la manera de ir midiendo es que cada, digamos, sector de salud de cada país, cada sector sanitario tiene la tarea de ir registrando, ¿verdad? Ir registrando que cómo están sus números anualmente y en base a eso sacamos algunos de estos datos que le hemos transmitido. No es nada despreciable, estamos hablando de uno de cada tres, ese 38% que nos dice Víctor. Definitivamente estamos hablando de que uno de cada tres de los que estamos hoy reunidos a lo largo de la vida tuvo, tendrá o tiene en este momento algún padecimiento. Ahora, de ese grupo de personas también está descrito que hasta un 30-40%, hablando dependiendo de la entidad, vamos a hablar de depresión mayor, van a ser personas que van a responder de manera parcial a las intervenciones, llámese farmacológicas o intervenciones no farmacológicas. Me refiero a medicamentos, terapia, alguna intervención familiar, etc., etc. Hasta un 40% van a tener una remisión parcial, o sea que los síntomas van a estar parcialmente mejorando. Y hay un grupo también de ese mismo porcentaje, 30-40% en depresión mayor, donde no van a tener una respuesta ni siquiera al tratamiento. Y eso, usando ese ejemplo, es a lo que llamamos un trastorno refractario o resistente al tratamiento. Los números más o menos varían, obviamente, de entidad en entidad, porque somos una población diferente aquí en América Latina, como en Asia, etcétera. Pero a final de cuentas esos criterios nos ayudan a comparar y al final de esas comparaciones vemos cierta homogeneidad. Por ejemplo, en depresión mayor hay una tendencia global a que por cada dos personas femeninas que tienen una enfermedad hay uno masculino, o sea, como que hay un predominio, hay ciertas características. Entonces, esos datos nos ayudan también a estudiar la población de la que estamos hablando. En el caso de otras patologías, esquizofrenia, se describe hasta un 40% de los pacientes no van a responder a los antipsicóticos, a los medicamentos. Y bueno, yo me tomé ahí la libertad de traer que existen libros particularmente que hablan de esto, ¿no? Del paciente que es resistente en los tratamientos de psiquiatría. Es un libro que está escrito por médicos de la Universidad de Harvard y entonces te das cuenta que en otros países con otras características tienen el mismo problema. Básicamente empieza el libro diciendo, ¿por qué será que algunos pacientes que a pesar que están tratados por médicos competentes no van a responder? Y ese es un dilema que nos topamos todos, al menos yo me he topado con ese reto y es de ahí donde nace este interés por buscar algunas otras alternativas. Ese sería como mi comentario. Y justamente creo que la respuesta va a ser muy difícil de contestarla. O sea, esa pregunta es muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que toda enfermedad o trastorno mental, emocional, es multifactorial, ¿no? Siempre hago esta comparación con mis pacientes para que se dimensione un poquito mejor a qué estoy diciendo con que es multifactorial. Es que para que un pastel esté bien hecho necesita muchos ingredientes, ¿no? O sea, la harina solita no va a ser el pastel, la leche solita no va a ser pastel, no, debe haber distintos factores que hagan ese pastel. Lo mismo pasa con depresión, lo mismo pasa con
no sé, otros padecimientos, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Hay muchos factores, ¿no? Que van a englobar y se desarrolle un padecimiento mental. Si a mí me pregunta una persona, oye, ¿cuál es el principal factor para desarrollar, en este caso, depresión? No te tengo una respuesta a ciencia cierta, ¿no? Porque si a mí me termina mi pareja, yo sí me deprimí, y a mi amigo vecino que lo terminó su pareja, que llevaba 20 años, no se deprimió? Multifactorial, a lo mejor el factor genético, el ambiental, la forma de percibir nuestros procesamientos psicológicos. Por eso la gran gama de tratamientos actualmente nos permite tener ¿cómo ser? Pues sí, distintas alternativas para un tratamiento. Ahora, ¿por qué unos sí responden con medicamentos? ¿Por qué otros sí responden solo con psicoterapia? ¿Por qué unos con psicoterapia y medicamento con dosis máximas, con tiempos muy bien establecidos? ¿Por qué ellos no? ¿Qué pasa con esas personas que no logran tener una remisión siquiera de un padecimiento? Estamos a lo mejor ahorita hablando de depresión. ¿Por qué no logran hacerlo? ¿Será que ellos no quieren? ¿Será que hay un factor biológico adicional? ¿Será un factor genético incluso? O sea, a la hora de explicar esto a los familiares, nos topamos con dificultad en decirles por qué no responde esta persona en particular, porque tal vez no hay una respuesta específica por justo complejidad multifactorial, ¿no? Entonces, eh, los tratamientos, como bien dices, tienen su porcentaje de mejoría, igual como dices, 50-60%. Si una persona llega con depresión, 50-60% va a mejorar, ¿no? O sea, eso es solo el tiempo nos va a dar la razón y se acabó el problema, ¿no? En cierto tiempo hay que dar por tiempos específicos y ya no tenemos ningún problema con esta persona. Pero ¿qué va a pasar con ese 40%? ¿Qué va a pasar con esas personas que ya le diste medicamento, ya se lo cambiaste, ya le aumentaste dosis, ya le agregaste otro medicamento, un potenciador anímico, ya lo mandaste a la psicoterapia y no mejora? ¿Qué vas a hacer con esa persona? Ese es el gran reto que nosotros tenemos en salud mental, en psiquiatría, y no solo hablar de depresión, hablemos de ansiedad, hablemos de otros padecimientos, y un padecimiento en particular que si per se no es un problema mental o psiquiátrico, pero sí tiene mucho que ver es con el tema dolor, ¿no? El tema dolor crónico no es un padecimiento mental, no lo es, no está clasificado así, pero dolor crónico te da para tener muchos padecimientos emocionales. Te incrementa la depresión, te incrementa la ansiedad, te incrementa los problemas para dormir. Entonces, ahí son padecimientos primos hermanos con los padecimientos mentales, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con estas personas que ya les dieron medicamento para dolor, ya escalaron niveles de fármacos para dolor y tampoco hay mejoría, ¿no? Entonces, Oye, todo Víctor, esto da para más. Ajá. supongo yo que te pasa mucho igual que a mí, que así como lo pones en esta a la analogía del pastel, ¿verdad? O sea, bueno fuera que fuera de un solo sabor, pero a veces vienen así como tutti frutti, vamos a decirlo de esta manera. Es muy común y yo diría que es casi la regla que estos factores, multifactores que mencionas, vienen mezclados con enfermedades médicas, vienen con algún consumo abusivo de sustancias, viene con alguna situación familiar o social. Piensen en estas personas, dijo, leíamos el periódico de las personas de Valencia, lo que están pasando ahora, hubo una inundación enorme. Imagínate el factor de riesgo, ¿no? Les llamamos Claro. factores riesgo. Hay unos que son predecibles, hay otros que no son predecibles, hay algunos que son controlables, hay otros que no. Entonces, la regla a mí en la consulta y en la experiencia es que llega un paciente con una gama de factores de riesgo y a lo mejor por ahí les damos un poquito de orientación de cuáles son los que tienen más peso. Hablando de esquizofrenia, hablando de bipolaridad, por ejemplo, el factor genético sí es un factor de mucho más peso. Pero en el caso de la depresión, como bien lo dices, pues ahí es algo
poligenético, factorial. Y ahí sí es más difícil decirle, esta fue la causa. Ahora, yo ahí agrego mucho que a los pacientes que dicen, es que ¿por qué justo cuando terminé mi relación caí en depresión y no fue así ahora que me explicas qué es duelo? Le digo, bueno, hay gente que tiene un nivel de predisposición y un factor externo hace que se derrame, vamos a decir, el problema y fue un agravante, ¿verdad? Como lo decimos, son agravantes. Entonces yo creo que esa sería como la respuesta, son problemas complejos y esto favorece a que ese 30-40% de manera global hagan que no van a responder de una manera adecuada. Y esa es ahora sí que más la regla que la excepción, ¿eh? Claro. Porque Absolutamente. uno pensaría que este porcentaje es menor, ¿no? Y bueno, por un lado, porque por otro, pues es muy común que los pacientes nos digan, bueno, pero ¿cuándo se va a quitar esto? O sea, ya lleva 3 meses o 5 meses y esto no ha cambiado. Y pues muchas veces se trata a lo mejor pues de esto que están precisamente ustedes ahorita respondiendo, pues que es un paciente resistente al tratamiento. Pero Claro. bueno, entonces pues platíquenos cuáles serían pues estas alternativas de las que hoy nos pueden platicar que pues son más actuales, que son pues un poquito fuera de lo que comúnmente pensaríamos que es la regla del medicamento o de la psicoterapia para pues para todos los padecimientos de salud mental o para algunos. Yo ahí nada más quisiera que, tocando el punto, Carla, que es muy bueno, antes de que cualquiera de los dos contestemos esa pregunta, yo diría que es como un traje a la medida, ¿verdad? Cada paciente tiene una indicación. Hay pacientes que se les va a acomodar más un tratamiento no farmacológico, digamos que por su etapa de vida, en los niños y en las poblaciones como embarazadas o pacientes que tienen alguna comorbilidad médica, pensemos en una insuficiencia renal, pues buscamos más primero alternativas no farmacológicas. Pero incluso dentro de las alternativas no farmacológicas, muy comúnmente mezclamos un tratamiento farmacológico más una o dos intervenciones no farmacológicas. Entiéndase cambios al estilo de vida, psicoeducación, grupos de autoayuda, de apoyo, información que cura, lo que sea, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, cada caso es individual, por eso a veces no sé, Víctor, te llega el paciente que muy comúnmente ya le hizo caso a la recomendación de la comadre, ya llegan con el medicamento del vecino, ya Sí. llegan con la sustancia, lo que sea, ¿no? La raíz, el medicamento, la sustancia. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que cada paciente es único, individual. Y pues nosotros tenemos un ABC. Básicamente, primero iniciamos un tratamiento en base a estas guías que les comentaba y tenemos el A, ¿verdad? La primera estrategia es A de aumentar. Si una dosis no fue suficiente y ya le dimos tiempo suficiente, el paciente sí la tomó bien y no hubo mejoría, aumentamos. B, pues es algo de la palabra booster, que quiere decir potencializar. Pues a veces hacemos combinaciones de antidepresivos, a veces agregamos otro medicamento potenciador y a veces eso es suficiente o no. Estoy hablando de la parte ya farmacológica per se. Y por otro lado, la C, ABC, es cambiar de medicamentos que tengan diferentes características que puedan poner a favor algunas situaciones sintomáticas del paciente. Entonces, quería decir eso de manera general. Y ahora sí, pues cuando nuestro ABC no funciona, ahora sí, ¿qué hacemos? Que es de lo que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Yo creo que eso que acabas de decir es súper importante, porque muchos pacientes nos llegan ya con todo este ABC, ¿no? Ya pasaron por un psiquiatra y ya les aumentaron la dosis, ya fueron no les mejoraron el síntoma o los síntomas, ya fueron con el otro psiquiatra y ya finalmente llegan con nosotros y entonces lo primerito que decimos es, ¿sabes qué? Ya pasaste por todo el ABC, ahora sí necesitas o tienes una indicación de lo que se llama neuromodulación, ¿no? Ahora sí ya eres el candidato porque ya tú cumpliste con todos estos pasos previos. Eh, y obviamente si nosotros encontramos pacientes que están iniciando tratamientos, pues a lo mejor es un poquito más difícil que lo iniciemos, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay indicaciones muy precisas de en qué momento vamos a indicar ciertos tratamientos. Hay guías clínicas, como bien lo está diciendo David. No es porque nos la sacamos de la mano, de la manga y aquí está, no.
hay guías clínicas, evolución, y me robaste el comentario y lo voy a puntualizar aún más. Siempre hay que individualizar al paciente, siempre. Y frase que dices, traje a la medida, siempre a nosotros nos queda muy presente en nuestra mente porque así es. Si ahorita cualquiera de los que estamos reunidos aquí vienen a la consulta con David o conmigo, cada uno vamos a darle una indicación diferente, porque muchas veces vienen conmigo, por poner el ejemplo de hoy, le di neuromodulación a una paciente y esa paciente le avisó a la tía que le dábamos neuromodulación, vino conmigo y me dijo, es que quiero neuromodulación. No, o sea, no funciona de esa forma. Sí hay que tener una evaluación específica, y de hecho ya llegan y vengo allá a la neuromodulación, o sea, no funciona de esa forma, necesita una evaluación previa, nosotros debemos estudiar a la persona para entonces ahora sí indicar un tratamiento con neuromodulación. Y ya, si me permiten enfocarme un poquito más en qué es la neuromodulación, pues es aquella de manera muy sencilla la manera en cómo vamos a estimular el cerebro a través de distintas intervenciones. Existe la intervención invasiva, por supuesto, la convulsiva y la no invasiva. Esas son básicamente las tres formas de neuromodulación que existen. La que nos vamos a enfocar un poquito más es en la no invasiva. Las otras existen, sí hay algunas en México, otras no, pero la que sí está en México y la que se utiliza de una manera muy recurrente y frecuente va a ser la neuromodulación no invasiva. Dentro de la no invasiva, básicamente hay dos, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal por corriente directa, ¿no? Son dos tipos de neuromodulación que nos van a permitir, como su nombre lo dice, modular el, aquellas neuronas en las que se ven alteradas por algún padecimiento, ¿no? Básicamente. Eso es de lo que vamos a llamar la neuromodulación y en qué consiste. Yo les explico de una forma muy, pues vamos a llamar sencilla a los pacientes. Eh, las neuronas actúan bajo dos impulsos, el eléctrico y el químico, ¿no? Y entonces, para que funcione el químico, debe haber un impulso eléctrico. Entonces, este tipo de tratamientos va a trabajar con impulsos eléctricos, pero antes de que llegue una electricidad debe haber algo previo, un campo magnético suficientemente intenso y fuerte para que atraviese mi cuero cabelludo, el cráneo, las capas que tenemos ya dentro, las meninges, y hasta que llega propiamente a la corteza cerebral. Hay distintos, que solo lo mencionaré, hay distintos tipos de bobinas que van a tener una penetrancia pues más profunda, por decirlo así, y van a llegar a estructuras mucho más profundas, ¿no? Y Víctor, entonces, sí, perdón que te interrumpa. Ahí estamos hablando ya específicamente de la terapia magnética transcraneal, ¿verdad? Que es la que justo, usa, digo, a mí me gusta agregar que es como un aparato que usa la misma tecnología que una resonancia magnética cuando nos indica el traumatólogo, el médico, neurólogo, el psiquiatra, para ver. Nada más que la diferencia es que, como tú dices, tiene una bobina que enfoca esa energía magnética para que tenga esa penetrancia que tú dices, ¿no? Y digo, aprovechando nada más que robé tantito el comentario, es la otra que mencionas, la de corriente directa, es poner dos electrodos, que son unas esponjitas, donde se pone un ánodo y un cátodo, básicamente, pues ahora sí que un polo negativo y un positivo, y se estudian localizaciones y posiciones para cambiar el voltaje poco a poco, porque es un voltaje menor, para cambiar la polaridad que tiene la membrana de la neurona, y básicamente así es como modula con baja energía y la terapia magnética con alta energía. Eso es algo que quería agregar. no, sí, justo, y así como lo mencionas, sí tiene esas diferencias, ¿no? Una sí utiliza la estimulación eléctrica propiamente, en inglés TDCS, TDCS, y la estimulación magnética como tal, esa sí ya utiliza un campo magnético. Entonces, todo campo magnético que sale en el universo debe encontrar
algo que genera electricidad. Si yo pongo un campo magnético en la cabeza, lo único que va a producir electricidad en mi cerebro van a ser las neuronas. Entonces llega ese campo magnético a la neurona y produce un impulso. A esto nosotros en medicina le llamamos despolarización, o sea, se activa la neurona. Se activa esa neurona y, como decía, tiene un impulso eléctrico y uno químico, estimula ese ese estímulo eléctrico y en consecuencia genera el otro impulso químico, ¿no? Y recordemos que muchos de los padecimientos mentales tienen que ver con procesos químicos, llámese serotonina, llámese varios otros neurotransmisores. Entonces, básicamente en eso va a consistir esta estimulación magnética. Claro. Perfecto. Oigan, y pues ya que nos están platicando de la estimulación magnética transcraneal, pues ¿para qué lo podríamos utilizar? Digo, yo sé que es un poco esta cuestión del traje a la medida, pero Claro. si hablamos de una manera general, ¿para qué se utiliza? En base a los consensos que hablábamos hace rato, que diferentes grupos o países o entidades de investigadores empiezan a estudiar, hay que decir que el aparato del cual estamos hablando viene derivado de una tecnología que nace en 1985. O sea, por eso creo que me quedo con esta parte que menciona Víctor, de que no es algo así como nuevo, sino es como por un lado innovador, ¿no? Pero esa tecnología la fueron estudiando para diferentes funciones. Nace la terapia magnética transcraneal con una forma de mapear el cerebro y empezar a entender la fisiología de esa comunicación que hablaba Víctor entre las neuronas. Bueno, después de eso hubo investigadores en diferentes partes del mundo que empezaron a darle un potencial uso terapéutico, ¿verdad? Nace de manera general la neuromodulación como unos implantes que ponían en la médula espinal para calmar y mitigar el dolor, ¿sí? Algo parecido a lo que se hace con otras tecnologías de estimulación, ¿no? Entiendo. Entonces, Pero, perdón, David, pero ¿y no, entonces para qué las utilizamos ahora o ahorita sí. ustedes en qué las utilizan? Bueno, ahí me gustaría nada más dividirlo. Esas investigaciones dan resultados en que tiene utilidad para cuestiones que tienen que ver con psiquiatría, con neurología, yo lo voy a dividir así. Y la otra es rehabilitación, ¿sí? Ya. Entonces, en psiquiatría, básicamente, diferentes partes del mundo han ido autorizando oficialmente, me refiero a FDA, que es la instancia sanitaria en Estados Unidos, la Comunidad Europea y pues también aquí nuestra entidad COFEPRIS lo han autorizado para lo que viene siendo depresión resistente al tratamiento. Y últimamente se ha aprobado este año, por ejemplo, el depresión resistente al tratamiento, pero en adolescentes y niños a partir de los 15 años según la FDA. Pero también en ese caminar del 2004 para acá, que ya se empezó a usar oficialmente para depresión, se han encontrado usos oficiales o se han aprobado para dolor neuropático, para depresión comórbida o conjunta con ansiedad, un trastorno mixto, y se ha encontrado también un uso oficial para dejar el hábito del tabaco. Esos son como las grandes en psiquiatría. En neurología se está, como dije, para tratar dolor neuropático y para tratar también algunos síntomas del Parkinson, entre otras patologías. Neurorehabilitación, por ejemplo, en los pacientes que tienen post-ictus, que ayer fue, por cierto, el Día Internacional de Concientización. Bueno, estos pacientes que tuvieron un accidente vascular, las famosas embolias, además de su terapia física, se ha visto que aunado a una estimulación magnética, tienen una respuesta favorable. Entonces, lo que quiero decir es diferentes especialidades. Me ha tocado ver que hay algunos rehabilitadores de la deglución y de la voz que ponen en diferentes partes del cerebro el estimulador, la bobina, para empezar a mover. Hay que entender que el cerebro es como una computadora central y ahí moviendo ciertos puntos, pues puedes modificar la estimulación, ya sea para excitar o inhibir una parte de diferentes partes del cuerpo. Ok. ¿Alguna, Víctor, que se le haya pasado a David? Me parece que el trastorno obsesivo compulsivo también Sin es uno duda. de los padecimientos
que ya está aprobado por estas instancias, FDA, Estados Unidos, EMA en Europa, y da una oportunidad muy amplia para aquellas personas en las que ya se ofrecieron todo tipo de tratamientos y no hay mejoría. Creo que esta nos abre un panorama, insisto, para estas personas en las que no han encontrado el gran beneficio con los tratamientos, vamos a llamarle tradicionales. Entonces, es una oportunidad bastante buena para este tipo de padecimientos y como hemos estado insistiendo, ¿no? No es de primera instancia por el momento, y digo por el momento porque ya hay artículos en los que nos refieren, oye, ¿y por qué no? Si ya hay mejores cosas, ¿por qué antes de medicamentos, antes de tanta cosa, por qué no ya empezamos con la estimulación magnética? Que ese Sí, es un claro. debate enorme que Sí. puede haber, ¿no? Con todo Incluso esto. escuchaba yo, digo, porque ahí me llega información de rebote, pero que sí, o sea, que en realidad pues ya en otros países pues ya no es como, bueno, espera a uno, dos o tres tratamientos que no hayan dado buen resultado, sino que te doy a elegir de entrada pues cuál de las dos opciones quieres. Y eso pues a mí me parece que abre realmente la puerta a muy buenas alternativas que pudiéramos tener ahora y que pues realmente pues están, no son tan conocidas. Fíjense, ya Claro. llevamos prácticamente los 45 minutos platicando. Tengo yo más preguntas, pero me encantaría si alguien más de los participantes que nos están acompañando el día de hoy tiene alguna duda, algo que quieran que David, que Víctor nos respondan, para que me la vayan mandando por ahí en el chat y yo se las pueda ahorita leer en público. Claro. Y mientras pasa esto, que espero tranquilamente que me manden alguna pregunta, quisiera preguntarles, bueno, esto pues me lo platican y suena pues muy bueno, pero pues como todo de repente pudiera tener algo no tan positivo y yo creo que algo que seguramente les preguntan constantemente es, bueno, ok, pero ¿cómo es este tratamiento? Eso por un lado. Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿cuáles son como estos riesgos o efectos secundarios inmediatos o a largo plazo que pudiera tener la terapia magnética transcranial? Si me permites, David, contestar esta Claro. pregunta, básicamente vamos a dividir los efectos adversos, que eso es lo más frecuentemente que nos comentan, ¿no? Los pacientes, oye, ajá, sí, suena muy bonito, pero ¿qué me puede pasar? Pues miren, la verdad es que afortunadamente yo le voy a llamar a esto un tratamiento noble. ¿Por qué noble? Porque los efectos adversos, aunque sí los hay, no son efectos adversos que de gran preocupación. Hay, como les decía en resumen, dos efectos adversos que sí son frecuentes, pero voy a llamarle leves. Uno de ellos es este dolor de cabeza. Durante la sesión, incluso 2 horas después de la sesión, puede haber ese dolor en la cabeza, en el lugar en donde se dio la estimulación. Pero yo les digo, bueno, pues cualquier analgésico se los puede quitar y ya, no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, de los pacientes que yo he tenido, sí han presentado dolor de cabeza, pero alrededor de una semana, 5, 7 sesiones después ya como que se habitúan y ya no pasa este efecto adverso. Otro efecto adverso también puede ser el zumbido de oídos, que igualmente pasa cierto tiempo, 5, 7 sesiones en promedio, y se les quita este efecto adverso. Hay un estudio muy grande, desconozco qué cantidad de pacientes se hizo en este estudio, para referirme al efecto adverso desafortunadamente más grave, pero el menos frecuente, que es una crisis convulsiva durante la estimulación. Y aquí entonces todos saltan, ¿no? De, oye, crisis convulsiva, oye, pues ¿qué está pasando? Se ha visto en pacientes que tienen antecedente de haber convulsionado alguna vez en su vida o tener ya la epilepsia como tal, ¿no? Entonces, es más raro si yo tengo un paciente con crisis convulsiva o con epilepsia, sí puede haber indicación, pero va a ser más difícil que yo lo indique, ¿no? Entonces, ya este efecto adverso, aunque insisto, sí es algo grave, es muy raro que nos pueda pasar. Es afortunadamente muy raro que pase.
este estudio, no me acuerdo qué cantidad de pacientes estudió y realmente es menos del 1% y apenas llega al 1% de probabilidad de tener este efecto adverso, por Sí, llamar recuerdo los más que generales. ahí en algún congreso de neuroestimulación nos decía ahí el doctor, que ahorita no recuerdo el nombre, aquí lo debo tener, Edilberto Peña, allá de la Ciudad de Sí. México, que él les decía a los pacientes, pues el riesgo es equiparable con tomarte ahorita un expreso doble, ¿no? Para tener una convulsión. Entonces, bueno, ahí obviamente me da ese énfasis en que realmente no, pues no es un riesgo alto. Mayor. Y la otra parte que yo les preguntaba, o sea, ¿cómo es este tratamiento? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué tanto tiene que Claro. ir el paciente? ¿Cómo sería? Ya, es un tratamiento donde primero que nada se tiene que estudiar el caso y primero que nada tiene que ser un tratamiento indicado médicamente. O sea, tiene que tener su indicación precisa y en esa consulta donde valoramos el perfil del paciente descartamos algunas de las contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, como es un tratamiento basado en ondas magnéticas, algunos casos donde un paciente pudiera tener una placa de metal ferromagnético cercano a la estimulación, al donde se va a poner el estimulador, que generalmente es en la parte frontal de la cabeza, ahí sí no. Casos extremos como una esquirla de bala, algún tatuaje ahí de estos antiguos de que creo que ya ni se usa la tinta ferromagnética, algún marcapaso, un estimulador previo, porque también se insertan estimuladores en el cerebro, pero que tenga componentes ferromagnéticos, los cuales ya cada vez menos se usan. Ahí hay ese perfil nosotros vemos de paciente. Un paciente con epilepsia descontrolada pudiera ser otro caso que nos pudiera dejar ahí con el insabor de al menos ese paciente tener más precaución. Pero de entrada, quería aprovechar también para mencionar que ni el embarazo, ni ser adolescente, ni la adultez mayor, ni tener una enfermedad médica es una contraindicación. Pero ahora, la pregunta es, me dices, ¿qué pacientes pueden llegar a beneficiarse y qué pacientes tendríamos mayor riesgo, ¿no? Esa consulta nosotros verificamos ese perfil. Ahora, ya que está indicado, el paciente se le explica que dependiendo del padecimiento, básicamente el que usamos como una manera de explicarlo generalmente es la depresión mayor, que es para lo que más, digamos, está usando. Es un tratamiento donde el paciente acude a la clínica de estimulación, donde se le hace una especie de marcaje y encontramos el punto exacto indicado y calculamos dosis en base a un procedimiento. Esa sesión es un poco más larga, dura unos 45, 60 minutos porque hacemos mediciones de la cabeza, les ponemos una gorrita que nos va a ayudar a marcar y luego las siguientes sesiones ya no tener que volver a hacer ese procedimiento. Bueno, ese proceso es el más largo. Generalmente el paciente llega, puede llegar acompañado o no, porque hay que decir que este tratamiento no requiere que el paciente luego se quede en reposo, se quede internado o se tenga que ir con una sedación o un efecto colateral que le va a impedir seguir su día a día. Entonces, esas sesiones que usamos son alrededor de 30 a 40 minutos, a veces es un poco menos, durante la estimulación, ya que localizamos el punto y el paciente así como llega se va a su vida diaria. Eso se repite en promedio 5 veces por semana. Dejamos generalmente las clínicas 2 días de descanso por hasta 30 sesiones, lo cual da un equivalente a 6 semanas. En el caso de depresión así funciona de manera general. Por ejemplo, hay otros protocolos que tienen que ver con lo del tabaquismo, que tienen que ver con dolor, que son mucho más cortos en la cantidad de sesiones. De sesiones. Y bueno, ya tomando también en cuenta un poquito las preguntas que me están haciendo por aquí en el chat, después de recibir la terapia, ¿el paciente se tiene que quedar a reposar o puede o tiene que interrumpir sus actividades o cómo es? Es una muy buena pregunta y que muy frecuente nos la hacen. Yo les digo al paciente, cuando llegas a la sesión de estimulación, yo te recomiendo que no tengas tu celular, es un momento para descansar, para, no sé cómo decirlo, te sientas, te damos tus sesiones de estimulación magnética, puedes platicar con la persona que esté ahí contigo, eh, puedes dormirte si quieres, esos 30 minutos, termina tu sesión, te vas a tu casa y te vas a tus actividades cotidianas. No hay que hacer algo previo o después de la estimulación. Tu vida absolutamente normal.
Es un procedimiento, ese es otro de los motivos por el cual yo les llamo tratamientos nobles, porque no Claro. tienes que tener algo que hacer pre y post estimulación. Sí, de No acuerdo. requiere, al no ser invasivo, no requiere una anestesia de por medio. A veces esa ligera jaqueca que mencionaba Víctor se puede mitigar pre o post con un analgésico típico como el paracetamol Claro. o algún ibuprofeno, pero rara vez, digo, a mí en mi caso no se quejan tanto de eso. Eh, es un tratamiento muy noble en ese aspecto y pues hacer el énfasis de que para que esté aprobado en adolescentes, en embarazadas, en adultos mayores, pues las instancias cuidan mucho eso y ha habido estudios de seguridad de esta tecnología que la hacen pues ahora sí que recomendable y noble, como dice Víctor. Claro. No De inocua, pero sí ahí, noble. de ahí que pues yo creo que es importante luego, por eso pasa en otros países ya donde pues le dan al paciente la posibilidad de elegir, ¿verdad? Oigan, otra pregunta que me hacen aquí es si en algún momento ustedes qué consideran, ¿será posible que la ciencia logre identificar pues qué método le serviría de una manera más eficaz al paciente, pues para que no tuviera que pasar por todo este ABCD que hablábamos hace un momento? Vaya pregunta, ¿no? Sí, Muy buena. Ahorita sí. Muchas gracias, Sara, por la pregunta. traemos un término muy interesante en medicina, no solo en psiquiatría, que es la medicina de precisión, ¿no? Y esta pregunta que nos hacen me parece muy buena porque nos hace entender que conforme avanzan las neurociencias, tenemos cada vez más estrategias para individualizar ese saco a la medida, que es ese tratamiento que le queremos dar al paciente. Sí, sí hay estudios, cada vez empieza a haber estudios digamos, genómicos. Hay un estudio farmacogenómico que nos da un perfil de qué características tiene el paciente, si el paciente es metabolizador lento, si tiene predisposición genética a tener digamos, un efecto adverso grave. Nos dan, es una Biblia, así que te imprimen de que el médico necesita tiempo para analizar y eso nos ayuda a brincarnos esos pasos. A veces, de manera indirecta, eso también nos puede indicar una terapia magnética transcraneal o una terapia de corriente directa, una terapia electroconvulsiva, la que sea, pero a final de cuentas, todavía eso no está tan ni generalizado ni tan a la mano porque sí tiene un costo y también los tiempos de espera son altos y a veces eso nos hace, no sé qué te pasa a ti, Víctor, pero a mí a veces es más rápido o más viable el hacer la prueba y error que a pesar de que no nos gusta. Ahora, no es una prueba de error a ciegas, ¿verdad? Es una prueba después de una entrevista basado en las guías clínicas que también están basadas en estadística y nos ayudan. Pero sí, sí, sí hay algunas herramientas. Sin duda alguna, Ah, pero es la pregunta del millón. O sea, esperemos vivir para que tengamos esa respuesta. Es muy difícil. Ojalá que sí, de verdad se está trabajando mucho en las investigaciones internacionales para que me digan, ¿sabes qué? Yo, Víctor, llego y estoy deprimido. ¿Qué es lo mejor para Víctor? O sea, eso claro. sería algo maravilloso. Esperemos que algún día sí se logre eso, ¿no? Como en otro tipo de especialidades que ya tienen esa medicina de precisión. Sí, 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 generalmente, por ejemplo, totalmente. especialidades como la oncología, algunos colegas me han tocado ver que ya indican un tratamiento específico para apagar tal gen que está expresando tal tipo de cáncer. Probablemente ese va a ser el futuro. Obviamente los costos de este tipo de pruebas ahorita son algo elevados y también el acceso a la tecnología para realizarlas. Entonces, es una pregunta buenísima la que nos hacen y pues esperemos que pronto eso sea una realidad en el día a día. Eh, Muy buena pregunta. Bueno, tenemos acá otra pregunta que esta a lo mejor nos podríamos ir más rapidito en contestar, porque aparte ya nos quedan muy poquitos minutos, pero ¿en Ya. dónde puede recibir el paciente estas nuevas terapias? Hay Pues, ya, perdóname, David, ya afortunadamente en el país, si no mal tengo ese dato, cualquier estado ya tiene la posibilidad de estimulación magnética transcranial. Si bien no tengo muy bien ese dato, pero ya prácticamente en todo el país se puede obtener este tratamiento, ¿no? Y eso es algo interesante, el acceso que es prácticamente en cualquier lugar que nos encontremos lo podemos recibir. Ciudades grandes como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pues esto es todavía mucho más accesible. más accesible. Sí,
yo ahí nada más quisiera agregar dos puntitos rápidos. Sí, tienes razón. Y una estrategia que es un consejo que les doy. A mí me encantó el directorio que tiene la TMS Society en Estados Unidos. Tú abres la página de la Sociedad Americana de TMS, que esas son las siglas en inglés de estimulación magnética transcranial, y te aparece una especie como de mapa donde tú localizas a alguien muy cercano que tiene eso. Bueno, algo muy similar, de otra manera, lo tiene la Sociedad Mexicana de Neuromodulación aquí en México. Tienen un directorio donde los profesionales que están certificados, porque también ese es mi segundo consejo, hay que buscar a alguien que tenga una certificación, que tenga la experiencia necesaria y además el equipo con las características suficientes para dar lo que promete esta terapia, que de por sí es retadora. Sí, también andan circulando, hasta yo les decía de broma en un congreso a unos compañeros que andan circulando como todo en Amazon o en algunas, ya tu propia maquinita para estimularte. Y que no está mal, eso probablemente vaya a ser el futuro, pero también una cosa es la parte técnica, que es muy compleja, entonces cualquier aparato no lo hace. Entonces, personal Claro. certificado, nosotros estamos colegiados y asociados por unas instancias reguladas por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Buscar directorios, creo que estoy entendiendo la pregunta, sí. Y bueno, nada más mencionar que ya Sí. dijimos que es ambulatorio y se hace en el consultorio o en una área donde no se requiere un quirófano, ni mucho menos anestesia. Sí. De hecho, para que se den una idea, yo estoy aquí junto con el Ah, Ese es uno de los tantos estimulador. equipos que Justo hay. aquí estoy, ¿no? Digo, no se ve completamente en toda la imagen, pero pues sí es de una manera ambulatoria. Sí, yo Conforme creo que avanza la es tecnología, se comprimen estos aparatos y claro. seguramente va a haber cada vez más oportunidad. portátiles. Y ahora hay que decirlo, en Estados Unidos las aseguradoras ya los están cubriendo, cada vez están menos requisitosas la terapia magnética transcraneal. Acá en México creo que en eso sí estamos todavía en pañales, pero creo que la Sociedad Mexicana de Neuromodulación está haciendo un comité, una fuerza de tarea para empezar a empujar a que esto sea más accesible para la población en general. También ese dato quería mencionar. Bueno, pues vamos con la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo y me parece una pregunta súper interesante. Cuando ya se termina el tiempo del tratamiento, ¿hay un tiempo aproximado en el que tengan que repetir o solo es un ciclo de sesiones? Súper buena pregunta. Es muy buena pregunta. No hay un consenso aún que nos diga, mira, tú tienes tu, vamos a hablar de depresión solamente porque si no nos metemos en mucho lío. Depresión, terminas tus 30 sesiones. No hay un consenso que nos diga, mira, después en 2 meses otra vez o en 3 meses otra vez. No, pero sí hay sesiones, vamos a llamarle de mantenimiento, ¿no? Esas sesiones en las que puede ser 2 a 3 sesiones por semana, por un mes o mes y medio, es decir, se van a reducir las sesiones. En teoría, cuando una persona recibe un tratamiento, tiene una, eh, tiene una eficacia hasta por 8 meses, incluso hasta un año. Eso es lo Sí. que la literatura nos dice. Pero como bien estamos diciendo en lo largo de la charla, hay que individualizar. Sí existen estas sesiones de mantenimiento, después se van reduciendo poco a poco hasta cumplir un año de tratamiento, ¿no? Hay otros protocolos que nos dicen, ¿sabes qué? A los 6 meses dale otra vez estimulación. Hay otros que nos dicen hasta un año después dale nuevamente la estimulación. Insisto, sí hay que individualizar, no hay cada uno vamos a tener distintas indicaciones justo porque va a depender mucho de la persona que tengamos enfrente. Claro, con las variantes que hablábamos, ¿no? O sea, el contexto de si es en una enfermedad médica, si es una persona que ya tiene un antecedente familiar muy marcado. Yo quisiera decir también en línea de lo mismo que dice Víctor, si bien no hay consensos, hay guías y cada vez hay más publicaciones internacionales de qué hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cosas tan específicas como qué pasa si el paciente lo interrumpe por una cuestión, cuántas semanas se pierde el efecto. Yo ahí nada más quisiera mencionar, ¿no? De hecho, el constante estímulo que reciben las neuronas favorece un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es básicamente esta capacidad hermosa que tienen las neuronas de generar nuevas conexiones. Ese es el por qué si se pudiera retirar el tratamiento y todos cruzar dedos y seguir evaluando, ¿verdad? Evaluando
que eso es lo que hacemos con el paciente. Le damos un seguimiento con clinimetría después de las estimulaciones, durante y después, y vamos midiendo si este paciente requiere un seguimiento, incluso hasta un destete o no. Entonces, está padre porque abre muchas posibilidades de individualizar el caso. Obviamente, si un paciente viene con una depresión de muchos años, tienden a ser más resistentes, pero a final de cuentas tienen posibilidades de remitir parcial o totalmente el cuadro, que también hay que decirlo. Claro. Oigan, pues yo les agradezco este rato que pudieron compartir con nosotros. La verdad, pues para mí ha sido muy enriquecedor, fue bien agradable estar pudiendo pues preguntarles y ver estas respuestas tan distintas y a la vez como tan en la misma línea. Y también pensando que pues ustedes están en ciudades diferentes, pues que ve uno que en realidad pues hay mucho detrás de esto que nos están platicando el día de hoy. Quisiera también terminar con un comentario por una pregunta que nos mandan por ahí, que si les podemos compartir como el link de la grabación para poderlo compartir con alguien. Pues sería cuestión ahí nada más de que que se comunicaran con nosotros para poderles Claro. mandar la grabación. Y también pues nos preguntan de qué manera les podrían referir a ustedes un paciente para valoración. Sí, bueno, yo creo que definitivamente estarán circulando en nuestras redes sociales. Ahí yo quisiera mencionar que la clínica en la que yo pertenezco es Brain Synergy y Víctor ahí está en la pantalla Elemental. Yo les paso la página, la liga de Brain Synergy que es www.brainsynergy, así como está escrito ahí, .mx. Y ahí tiene una liga para, ya ves que ahora traen iconitos para darle directo al WhatsApp, para darle directo a Instagram, están en nuestras redes sociales. Seguramente en las redes de Víctor, en las redes mías, estarán saliendo cápsulas de esto y la liga, ¿por qué no? De la plática. Y la otra pregunta, pues a través de esos podemos hacer contacto. Yo como quiera también pediría ahí, Ana, si nos haces favor de apuntar el correo electrónico en una manera que podamos presentar para que también, y a lo mejor los teléfonos para que puedan contactarnos de manera directa, ¿no? Y ahí sí individualizar el caso. Y lo padre de esto, de esta pregunta, es que también abre la posibilidad de que nosotros, en el chat, qué buena idea, Víctor, también ahí ponerlo, ¿no? Abre la posibilidad de que nosotros compartamos la opinión con el colega de lo que vimos y o sea, se hace un trabajo en equipo, que eso es lo que buscamos mucho, compartir con el colega. Si mandan un paciente, pues nos encantaría también que al menos aquí yo abro la posibilidad de que el colega acompañe a su paciente en una sesión, si así lo desea, o enviamos sus reportes de cómo va, etcétera. O sea, hace esta comunicación interprofesional que es de mucha utilidad, ¿no? Sí, sin duda alguna, yo también ya dejé por ahí mi correo electrónico, el teléfono donde pueden contactarme. Ahorita, ya saben, la tecnología a veces nos juega chueco y mi página por el momento no está disponible, pero también en cuanto lo tenga, se los hago llegar para que puedan Claro. seguirnos en las redes sociales y pues cualquier duda, pregunta, yo me encuentro, como decía hace un rato, en la ciudad de Puebla, a sus órdenes, y es una buena idea de compartir esta plática, ¿no? A las personas que Claro. no pudieron conectarse. Oye, Víctor, y pues digo, lo decíamos a manera de broma, que esto no sea la primera vez, que si hacemos nuestro programa, ¿no? Bueno, a mí me encantaría que volviéramos a lo mejor a tener una charla de estas, y es de agrado del público en general, creo que podemos seguir hablando de algún tema específico. Vamos a tomar muy en cuenta las preguntas y pues también a nombre de Brain Synergy agradecer mucho tu tiempo y la disponibilidad que presentaste para tener este espacio. Y también agradecer a la gente por sus preguntas y por el interés. De verdad, muchas gracias y muy bonita noche para todos. Totalmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos.